Violet Thornbridge aminoró la marcha al entrar en el conocido camino de entrada. Había sido un día inesperadamente corto. Un cliente había cancelado 2 horas antes de su cita, y Violet había decidido llegar pronto a casa. Tal vez podría leer por fin la novela que había empezado hacía un mes, o simplemente tomarse una taza de té tranquilamente, sin tener que estar pendiente del tiempo ni de las preguntas del siguiente cliente. La casa de 2 plantas con columnas blancas en la entrada la recibió con una viveza inusual para las horas diurnas, con una luz encendida en la ventana del salón. Ambrose rara vez llegaba a casa antes de las 6 de la tarde, pues solía pasar largas horas en el laboratorio o la biblioteca de la universidad. Qué raro que esté en casa, pensó Violet mientras apagaba el motor de su berlina azul. Iba a llamarle para avisarle de que había vuelto pronto, pero decidió darle una sorpresa. Al salir del coche, oyó la sonora carcajada de su marido a través de la ventana abierta del salón. En 20 años de matrimonio, no había oído a menudo a Ambrose reír con tanta alegría y despreocupación. Normalmente estaba absorto en sus propios pensamientos, sin apenas darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Violet caminó en silencio por el sendero de grava hasta la casa que pertenecía a su suegra Edith. Cuando ella y Ambrose se habían casado, Edith había insistido en que la joven familia viviera en la espaciosa casa familiar, mientras ella se mudaba a un pequeño piso en un edificio de apartamentos cercano. «Necesitas espacio para tu familia», había dicho entonces Edith. Aunque Violet sospechaba que a su suegra simplemente le había resultado difícil mantener una casa grande tras la muerte de su marido. Al acercarse al porche, Violet oyó la voz de su marido. «Por supuesto, querida, lo entiendo». La voz de Ambrose sonaba inusualmente entusiasta. «No sabes lo agotador que es para mí. 20 años con un hombre que no puede mantener una conversación inteligente». Violet se quedó paralizada ante la puerta, dudando si meter la llave en la cerradura. ¿De quién hablaba Ambrose? Podría ser ella. Sí, sí, sabe cocinar y limpiar, continuó con una leve risita. Eso es lo que vale. Una sirvienta gratis, nada más. A Violeta le dio un vuelco el corazón. Se apartó cautelosamente de la puerta y se asomó por la ventana del salón. Ambrose paseaba por la habitación con el teléfono en la oreja y la mano libre gesticulando como si estuviera dando una conferencia. «Sheila, tienes toda la razón». Su voz era apagada pero nítida. «Violet es solo un consuelo, una costumbre. Me haces sentir vivo, ¿sabes? Contigo puedo hablar de las estrellas, de física cuántica, de la filosofía de Kant. ¿Y de mi mujer? Ambrose, te has vuelto a olvidar de pagar las facturas. Ambrose, te has dejado los calcetines en el salón. ¿Puedes creer que hace poco me preguntó por qué deberíamos estudiar los agujeros negros? Como si no mereciera la pena estudiar el abismo del espacio, porque no tiene ninguna utilidad práctica». Violet sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Sheila? ¿Quién era esa Sheila? ¿Y cuánto tiempo llevaba su marido compartiendo semejantes pensamientos con ella? Por supuesto, cariño, lo entiendo. La voz de Ambrose se hizo más tranquila, más íntima. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. Violeta está tan absorta en su manicura y pedicura que no se da cuenta de nada. Típica mujer, superficial y con los pies en la tierra. Esas palabras hirieron a Violeta. Siempre se había sentido orgullosa de su trabajo, de haber sido capaz de convertir su talento en un negocio de éxito. Sus clientes la valoraban, sus colegas la respetaban. ¿Y su propio marido pensaba que su trabajo era superficial? «No sé si podré salir mañana», continuó Ambrose. «Violet dijo algo de cenar con su suegra. Mi madre la adora. Cree que soy una esposa muy afortunada. Si supiera cómo me asfixia este matrimonio». Violet se apartó de la ventana, sintiendo que la ira y el dolor se mezclaban en su interior. ¿Asfixia? ¿Se está asfixiando? ¿Y ella misma? ¿Cuántas veces había dejado de lado sus planes, sus sueños, por la comodidad de él? ¿Cuántas noches había pasado analizando sus notas porque la letra de Ambrosio era como jeroglíficos y nadie más que ella podía descifrarlos? ¿Cuántas veces le había recordado los cumpleaños de sus colegas? Le había pagado las facturas, se había asegurado de que estuviera sano. Retrocedió unos pasos, intentando no hacer ruido. Necesitaba tiempo para procesar lo que había oído. Sheila.
Ese nombre sonaba ahora como una alarma en su cabeza. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Y qué significaba calcular el tiempo? ¿Planeaban dejarla atrás? Violeta caminó lentamente de vuelta a su coche. Se puso al volante y condujo tranquilamente hacia la calle. No podía enfrentarse a su marido ahora. No estaba preparada para eso. Necesitaba un lugar donde esperar, donde ordenar sus pensamientos. Condujo unas manzanas sin ningún objetivo en particular, solo para distanciarse de la casa y de todo lo que acababa de oír allí. Las frases de Ambrosio, siervo libre, superficial y con los pies en la tierra, asfixiante en este matrimonio, se arremolinaban en su cabeza. Cada palabra le cortaba el corazón como un cuchillo afilado. ¿La había tratado así todos estos años? ¿La había considerado indigna de su intelecto, de su ambición científica? Violet recordó cómo había conocido a Ambrose. Hacía 22 años, en una fiesta universitaria a la que había asistido con una amiga. Ambrose había destacado entre los demás estudiantes, no solo por su estatura y sus rizos oscuros, sino también por su forma de hablar, apasionada y profunda, como si viera el mundo de forma diferente a los demás. Luego le fascinó su capacidad para hablar de las estrellas, del espacio, de las teorías que estaban cambiando la visión que la humanidad tenía del universo. Sin darse cuenta, había pasado por delante de un pequeño parque por el que habían paseado a menudo en sus primeros años de amistad. Violet detuvo el coche y se quedó un rato allí sentada, recordando. Al principio las cosas habían sido diferentes. Ambrose había admirado su independencia, su capacidad para hacer las cosas. Le había dicho que le gustaba su sentido práctico, su suelo firme bajo los pies, mientras que él mismo estaba a menudo en las nubes. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo sus cualidades dejaron de ser virtudes para convertirse en defectos a sus ojos? Quizá cuando se doctoró y consiguió un puesto en la universidad, o cuando empezó a ser invitado a conferencias internacionales, o siempre ha estado en él, la arrogancia, el desprecio por los que no están inmersos en la ciencia como él. ¿Y quién es Sheila? Seguramente una de sus estudiantes de licenciatura o posgrado. Joven, entusiasta, piensa que cada palabra suya es una revelación. Al igual que la propia Violeta, había sido una vez. Solo ahora se daba cuenta de lo ingenua que había sido. Violet miró el reloj. Había pasado más de una hora desde que salió de casa. Probablemente Ambrose seguía hablando con su Sheila, haciendo planes, quejándose de su mujer. La idea le hizo otro nudo en la garganta, pero Violet contuvo las lágrimas. No, no lloraría. Al menos no ahora. Arrancó el coche y se dirigió al centro comercial. Necesitaba algo en lo que ocupar su tiempo antes de volver a casa. No podía dejar que Ambrose sospechara que algo iba mal. Necesitaba tiempo para reflexionar, para tomar una decisión. Y ese pensamiento le produjo de pronto un extraño alivio. Quizá por primera vez en años tomaría una decisión pensando solo en sí misma, sin tratar de complacer a su marido ni de encajar en su vida. En el centro comercial, Violet caminó tranquilamente de tienda en tienda, mirando sin rumbo los expositores. Escogió un nuevo libro en la librería, compró un café y se sentó en un banco del atrio central. A su alrededor, la vida bullía. Estudiantes con mochilas, madres con cochecitos, parejas de ancianos cogidos de la mano, gente corriente viviendo vidas corrientes. ¿Era feliz en su vida con Ambrosio? ¿O simplemente se había acostumbrado, como una persona se acostumbra a un dolor crónico y deja de notarlo? De repente se sorprendió, pensando que hacía mucho tiempo que no se preguntaba qué quería para sí misma. ¿Qué quería Violet Thornbridge? No como esposa de Ambrose, ni como nuera de Edith, ni como manicurista, sino simplemente como una mujer de 45 años a la que quizá le quedara media vida por delante. Cuando las tiendas del centro comercial empezaron a cerrar, Violet decidió que era hora de volver. Se había calmado lo suficiente como para enfrentarse a su marido sin delatar sus sentimientos. Ahora necesitaba tiempo para pensar qué hacer a continuación. Pero una cosa tenía clara. Su vida no volvería a ser la misma. El viaje a casa duró unos 20 minutos. Durante todo ese tiempo, Violeta ensayó mentalmente su comportamiento. Tranquilo, normal, como si no hubiera pasado nada. Cuando entró en casa, oyó los sonidos familiares de Ambrose en su estudio. La luz de la lámpara brillaba a través de la puerta entreabierta
y se oía el repiqueteo silencioso de las teclas del portátil. «Ambrose, estoy en casa», dijo Violet en tono despreocupado, quitándose el abrigo y colgándolo en el gancho del pasillo. «Ah, hola», dijo su marido distraídamente, sin apartar los ojos de la pantalla. «Llegas tarde». «Sí, me encontré con Lauren en la peluquería y nos pusimos a hablar», mintió Violet entrando en la cocina. «Luego pasé por la librería». Mmm. Ambrose parecía haber perdido interés en la conversación. Violeta empezó a preparar la cena, realizando mecánicamente las acciones habituales. Sacaba la comida de la nevera, encendía los fogones, troceaba las verduras. Sus manos hacían su trabajo, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensó en lo fácil que Ambrose había creído sus mentiras, lo poco que le importaba dónde estaba o qué hacía. ¿Era siempre así o simplemente no se daba cuenta? Media hora más tarde la cena estaba lista. Violet puso la mesa y llamó a su marido. «Ambrose, la cena está lista». «Ya voy», dijo, y unos minutos después apareció en la cocina, todavía con la mirada ausente de un hombre con la mente en otra parte. Se sentaron a la mesa. Ambrosio comió en silencio, mirando de vez en cuando su teléfono, que yacía junto a su plato. Violeta le observaba, intentando no traicionar sus sentimientos. ¿Había algo nuevo en él? ¿O seguía siendo el mismo Ambrose, solo que ahora lo veía con otros ojos? «¿Qué tal el día?», preguntó ella manteniendo el ritual familiar de la cena. «Bien», dijo Ambrose encogiéndose de hombros. «Estuve trabajando en un artículo sobre fluctuaciones cuánticas en el espacio-tiempo. Difícil de explicar a un no especialista». «No te molestes», pensó Violet, pero dijo en voz alta. «Ya veo. ¿Y la beca que solicitaste?» «Aún no hay resultados». Ambrose parecía un poco sorprendido de que ella recordara la subvención. «Me avisarán la semana que viene». Continuaron cenando en silencio. Violet intentaba actuar como de costumbre, pero cada movimiento de su marido, cada mirada parecían ahora llenos de un significado oculto. Estaba comprobando su teléfono para ver si había un mensaje de Sheila. Estaba mirando por la ventana con aire pensativo, preguntándose si estaría soñando con encontrarse con ella. Después de cenar, Ambrose regresó al estudio y Violet se quedó recogiendo la mesa y fregando los platos. «Sirvientes gratis», resonó en su cabeza. Se miró las manos en el agua jabonosa y pensó en cuántas veces esas manos habían cocinado para él, lavado su ropa, ordenado sus papeles. Y todo el tiempo él la había considerado indigna, desnivelada. Cuando terminó de fregar los platos, Violet subió al dormitorio. Se duchó, se puso un camisón y se tumbó en la cama con un libro nuevo. Pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos, sin formar palabras. Su mente daba vueltas con las frases que había oído hoy. Sirvientes libres. Asfixiante en este matrimonio. Típica mujer. Superficial y con los pies en la tierra. Ambrose entró en el dormitorio cerca de medianoche. Se desnudó en silencio, se duchó y se tumbó a su lado sin decir una palabra. Violet se hizo la dormida. No podía hablar con él ahora, no podía compartir la cama con él, como si nada hubiera pasado. Se quedó quieta, escuchando su respiración, que pronto se hizo uniforme y profunda. Ambrosio se durmió, ajeno a la tormenta que se desataba en el corazón de la mujer que tenía a su lado. Violeta se quedó mirando la oscuridad, sintiendo que algo en su interior cambiaba irrevocablemente. 20 años. 20 años había vivido con un hombre que no la respetaba, que no la apreciaba, que la consideraba indigna de sí misma. 20 años en los que le había dado su cuidado, su tiempo, su vida. Y durante todo ese tiempo la había engañado, si no con sus actos, sí con sus pensamientos, con su actitud. Se puso de lado, intentando no despertar a su marido. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas, empapando la almohada. Pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de despedida, a las ilusiones, a su vida pasada, a la mujer que había sido todos estos años. Mañana sería un nuevo día, y con él, una nueva Violet Thornbridge. Violet se despertó antes de lo habitual. Miró al techo durante unos segundos, intentando averiguar por qué sentía el pecho tan pesado. Entonces el recuerdo de ayer la invadió como una ola de frío. Las palabras de Ambrose, su conversación con la tal Sheila. Doncella libre.
Giró la cabeza. Su marido seguía dormido, con la respiración uniforme y profunda. Violet se levantó de la cama con cuidado de no despertarle y se dirigió al cuarto de baño. Mirando su reflejo en el espejo, intentó verse a sí misma a través de los ojos de Ambrose. ¿Qué veía él cuando la miraba? ¿Solo una asistenta, una cocinera, una secretaria? ¿Se había convertido, en 20 años de matrimonio, en una asistenta? ¿Y cuándo había ocurrido? Se duchó y los recuerdos se agolparon en su cabeza. Su primer encuentro en una fiesta universitaria. Ambrose, entonces estudiante de posgrado, había hablado apasionadamente de su trabajo de tesis. Habló de estrellas, de agujeros negros, de teorías que estaban cambiando el universo. Violeta escuchaba, fascinada no tanto por el tema como por su entusiasmo, el brillo de sus ojos, su capacidad para ver la belleza donde otros solo veían fórmulas y ecuaciones. Su primera cita. Un paseo por el planetario, donde Ambrose le enseñó las constelaciones y le contó las leyendas asociadas a ellas. Fue entonces cuando la besó por primera vez, torpemente, avergonzado, como si fuera la primera vez en su vida. Más tarde se enteraría de que así era. A pesar de sus 28 años, Ambrose tenía una experiencia mínima en las relaciones. Dedicaba todo su tiempo y energía a sus estudios y a la ciencia. Su boda, una modesta ceremonia a la que solo asistieron los más allegados. La madre de Ambrose, Edith, los miraba con ternura y... ¿qué era? ¿Preocupación? ¿Ansiedad? Violet no había pensado mucho en ello en aquel momento, considerando los sentimientos maternales hacia su único hijo. Los primeros años de su matrimonio no habían sido perfectos, pero habían sido felices. Ambrose trabajaba en su tesis, a menudo hasta altas horas de la noche en el laboratorio. Violet le apoyaba, se ocupaba de su casa, creaba condiciones cómodas para trabajar. Violet se daba cuenta de lo importante que era para él su trabajo, y estaba orgullosa de su determinación y su inteligencia. Cuando Ambrose defendió su tesis, celebraron una pequeña fiesta en casa. Colegas, amigos, parientes, todos le felicitaron, y Violet permaneció a su lado, feliz por su éxito. Fue entonces cuando Edith le dijo: «Gracias por cuidar de mi hijo. Él no siempre se da cuenta de lo mucho que haces por él». Violet no le dio importancia, pensando que su suegra exageraba. Ambrose la apreciaba, ¿verdad? Tras su defensa, Ambrose consiguió un puesto como profesor adjunto en la universidad. Su carrera empezó a cobrar impulso. Artículos en revistas científicas, invitaciones a congresos, sus primeros estudiantes de posgrado. Violet tampoco se quedó quieta. Para entonces ya era una manicurista de éxito con una clientela fija. Le gustaba su trabajo, le gustaba comunicarse con la gente, le gustaba ver los resultados de su labor. Un día, al volver del trabajo, vio un anuncio de un pequeño local en alquiler en el centro de la ciudad. «Perfecto para un salón de belleza», decía el anuncio. Violeta estaba entusiasmada con la idea de montar su propio negocio. Tenía ahorros, clientela y experiencia. Esa tarde se lo contó a Ambrose, esperando su apoyo. «¿Tu propio salón?». Él la miró perplejo. «¿Por qué? Ya tienes un trabajo fijo». «Es un sueño, Ambrose», respondió entonces ella. «Tu propio negocio, tu propio negocio». «Pero eso te quitaría mucho tiempo», frunció el ceño. «¿Y la casa? ¿Qué hay de... qué hay de mis conferencias?». Violet recordó cómo algo en su interior se estremeció ante aquellas palabras, pero reprimió el sentimiento. Después de todo, Ambrose tenía razón. Montar su propio negocio le llevaría mucho tiempo y esfuerzo. Y en un mes tenía una importante conferencia en Europa para presentar su trabajo. Así que aparcó su sueño. Primero por un tiempo, luego indefinidamente, y luego dejó de pensar en ello. En su lugar se centró en apoyar la carrera de su marido. Organizaba sus viajes, ayudaba en las presentaciones, corregía artículos y errores gramaticales. Poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, se convirtió no solo en esposa, sino en gerente, secretaria, ayudante. Se sabía su agenda de memoria, recordaba los cumpleaños de todos sus colegas, leía su letra mejor que él. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo dejó de ser su igual? ¿Cuándo se había convertido en una sirvienta libre? Violeta cerró el grifo y salió de la ducha. Mientras se secaba con la toalla, oyó un portazo. Ambrose se había marchado sin despedirse.
Típico. Cuando tenía clase por la mañana, solía irse sin desayunar. Comeré en la cafetería, decía. Pero Violeta sabía que la mayoría de las veces simplemente se olvidaba de comer, inmerso en su trabajo. Bajó a la cocina, se preparó un café y se sentó a la mesa. Tenía un cuaderno delante, donde normalmente anotaba lo que tenía que comprar, las facturas que tenía que pagar, las cosas que tenía que hacer durante la semana. Ahora miraba esas listas y pensaba, ¿qué pasaría si dejara de hacer todo eso? Si dejara de recordarle a Ambrose las citas, de pagar las facturas, de controlar su vestuario, todo se vendría abajo, no cabía duda. Ambrose no sabía o no quería saber cómo ocuparse de los aspectos mundanos de la vida. Para él eran asuntos bajos, indignos de la atención de una gran mente. Violeta recordó cómo una vez, cuando ella le había pedido que la ayudara con la limpieza, él le había dicho, «Cariño, no puedo perder el tiempo en esto. Estoy a punto de hacer un descubrimiento importante». Ella lo había aceptado entonces. Incluso había encontrado cierta nobleza en ello. Ahora esas palabras sonaban de otra manera en su mente, como una excusa, como una muestra de egoísmo. Terminó su café y decidió visitar a su suegra. Edith siempre había sido amable con ella, siempre la había apoyado. Quizá lo que necesitaba ahora era una conversación con la persona que conocía a Ambrose mejor que nadie, incluida la propia Violet. Se recompuso, salió de casa y se metió en el coche. Era un día claro y soleado, pero Violet no se dio cuenta. Sus pensamientos estaban ocupados con el pasado, repasando recuerdos, analizando los momentos en los que podría, y debería, haberse dado cuenta de que algo iba mal en su relación. El trayecto hasta la casa de Edith duró apenas 15 minutos. El bloque de apartamentos donde vivía su suegra era típico del barrio, bajo, de solo 4 plantas, con un cuidado jardín delantero. Violet subió al primer piso y llamó al timbre. Edith abrió casi de inmediato, como si la hubiera estado esperando. «Violet, querida», sonrió y abrazó a su cuñada. «Me alegro mucho de verte. Pasa, acabo de poner la tetera». El piso de Edith era pequeño pero acogedor. Muchos libros, fotos antiguas en las paredes, un mullido sofá cubierto con una tela escocesa de punto. Olía a canela y vainilla. A Edith le encantaba la repostería y a menudo obsequiaba a sus vecinos con sus creaciones culinarias. «Siéntate», Edith señaló el sofá. «Pareces disgustada. ¿Ocurre algo?» Violet no pensaba hablar de lo que había oído ayer, pero bajo el escrutinio de los ojos marrones de su suegra, tan parecidos a los de Ambrose, no pudo contenerse. Las palabras brotaron a borbotones, sobre la conversación que había oído por casualidad, sobre la sirvienta libre, sobre Sheila, sobre los 20 años que al final había malgastado con un hombre que no la apreciaba. Edith escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. No había sorpresa en su mirada, solo tristeza y «¿comprensión? No te sorprende», dijo Violet cuando hubo terminado su relato. Edith suspiró y sirvió té en 2 tazas. «No, no me sorprende», admitió. «Conozco a mi hijo. Él se parece mucho a su padre». «¿En qué sentido?», preguntó Violet, aunque ya sabía la respuesta. «Para él, el mundo está dividido en 2 partes», dijo Edith lentamente, eligiendo sus palabras. «Está el mundo de las ideas, de las teorías, de la ciencia, que es su mundo real, donde vive. Y está el mundo de la vida cotidiana, de lo cotidiano, de las relaciones humanas. Es algo secundario que interfiere con el primero». Se quedó en silencio mirando la fotografía de su difunto marido en la pared. «Cuando me casé con Howard, me fascinó tanto como a ti, Ambrose. Su inteligencia, su pasión, su forma de ver el mundo. Todo me parecía tan especial. Estaba orgullosa de haberme elegido como compañera de vida». Edith tomó un sorbo de té y continuó. «Los primeros años fueron felices. Él trabajaba en su investigación. Yo le apoyaba, le daba espacio para trabajar. Luego nació Ambrose y me dediqué por completo a cuidarlo. Howard consiguió una beca de investigación y prácticamente se trasladó al laboratorio. Violet escuchó, reconociendo la historia como propia. Con el paso de los años, Ambrose creció y yo me estaba convirtiendo cada vez más en una asistenta. Howard no lo veía, no porque fuera un mal hombre, sino porque no lo veía. Para él era el orden natural de las cosas.
Él se ocupaba de los grandes asuntos y yo de los pequeños asuntos domésticos. ¿Y tú lo soportabas? Preguntó Violet en voz baja. Sí, asintió Edith. Lo soporté. Le quería a pesar de todo. Encontré consuelo en mi hijo, en mis amigos, en mis aficiones. Pero, ¿sabes de lo que me di cuenta después de la muerte de Howard? Violet negó con la cabeza. Me di cuenta de que no había vivido mi vida, dijo Edith con sencillez. Había sido una sombra, un apéndice, una sirvienta. Y cuando Howard se fue, me quedé vacía. Tardé años en encontrarme a mí misma, en darme cuenta de lo que realmente quería. Cogió la mano de Violet. Cuando Ambrose te trajo a conocerme, me vi reflejada en ti, igual de joven, entusiasta y enamorada. Y Ambrose te miró igual que su padre me había mirado a mí. Esperaba que fuera diferente para ti, que fueras más fuerte que yo, que entendiera a la gente mejor que su padre. ¿Intentaste advertirme? Violet recordó. Después de su defensa, en la fiesta. Sí, asintió Edith, pero estabas tan contenta con su éxito que no me atrevía a hablar directamente. Y entonces vi que la misma historia se repetía poco a poco. ¿Cómo renunciaste a tus propios deseos por su comodidad? ¿Cómo asumes todas las tareas domésticas? ¿Cómo te vuelves invisible? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías escuchado? Edith sonrió con tristeza. Cuando estamos enamorados, no vemos los defectos de la persona que amamos, o los vemos como una extensión de sus virtudes. Sus despistes son consecuencia de su profunda concentración en las cosas importantes. Su incapacidad para ocuparse de las tareas domésticas es señal de un intelecto elevado ajeno a las preocupaciones bajas. Su egoísmo es simplemente una pasión por la ciencia. Violet escuchó y se dio cuenta de que cada palabra de Edith era cierta. Era lo que ella había pensado todos estos años. Era cómo había justificado el comportamiento de su marido. ¿Y ahora qué?, se preguntó. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres hacer? Edith la miró directamente a los ojos. Ya, no lo sé, admitió Violet. Una parte de mí quiere irse, empezar una nueva vida. Y parte de mí aún lo ama, pase lo que pase. Se puede querer a alguien sin dejar que te utilice, dijo Edith suavemente. El amor no requiere sacrificio. El verdadero amor es cuando ambos crecen, se desarrollan, se apoyan mutuamente. Se levantó, fue a la estantería y sacó una carpeta. ¿Recuerdas que me hablaste de tu sueño de abrir un salón de belleza? Preguntó volviendo al sofá. Sí, asintió Violeta. Fue hace mucho tiempo. Hace 5 años, dijo Edith. ¿Y sabes lo que hice entonces? Abrió una carpeta y sacó varias hojas de papel. Redacté un plan de negocio. Solo por si acaso. Costes estimados, posibles beneficios. Periodo de amortización. Di clases de economía, ¿recuerdas? Violet miró los papeles con asombro. Edith había creído en su sueño todo este tiempo, incluso cuando había renunciado a él. ¿Por qué no me lo habías enseñado antes?, preguntó. Porque entonces no estabas preparada, respondió Edith con sencillez. Tomaste la decisión de apoyar la carrera de Ambrose, y yo respeté esa decisión. Violet miró las notas de su suegra. Los cálculos eran detallados, meditados. Todo, desde el alquiler hasta la publicidad, desde el equipo hasta los impuestos. Es increíble, susurró. Te lo has currado mucho. Porque creo en ti. Edith le apretó la mano. Siempre lo he hecho. Tienes talento, eres inteligente y trabajadora. Te mereces algo mejor que ser la sombra de tu marido. Violet sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. Todos estos años había tenido apoyo real y genuino, pero no del hombre del que lo esperaba. ¿Qué voy a hacer, Edith?, volvió a preguntar, pero ahora su voz no sonaba confusa, sino decidida. Lo que tú quieras, respondió su suegra. No lo que Ambrose o cualquier otro espere de ti. Es lo que tú quieres. Violet miró el plan de negocios, las cifras y los gráficos, las notas en los márgenes con la pulcra letra de Edith, y un nuevo sentimiento nació en su interior, una mezcla de esperanza, determinación y libertad. Quiero cambiar mi vida, dijo con firmeza. Quiero dejar de ser invisible. Edith sonrió y la abrazó. Entonces hazlo, dijo. Y recuerda,
Decidas lo que decidas, estoy de tu lado. En ese momento Violeta se dio cuenta de que un nuevo camino se abría ante ella. Un camino en el que no sería una sombra, ni un apéndice, ni una sierva libre, sino una persona independiente y de pleno derecho. Y ya ha dado el primer paso en este camino. Tienes razón. Por error añadí ese detalle. El plano dice que Edith habla del piso que se desaloja, y no especifica que sea el de Edith. Volveré a escribir el capítulo ciñéndome estrictamente al plano. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, tiñendo la cocina de tonos cálidos. Violet estaba sentada a la mesa, con un cuaderno de párrafos pulcramente escritos frente a ella. Un plan de acción. Siempre le había gustado planificar. Tenía orden, estructura, seguridad, pero nunca antes había hecho un plan para su propia liberación. Había pasado una semana desde que oyó la conversación de Ambrose con Sheila. Una semana de fingimientos, sonrisas y frases comunes. Ambrose, inmerso en su investigación, no se había dado cuenta del cambio en su comportamiento. O no quería darse cuenta. Anoche le había anunciado que se marchaba a una conferencia de 3 días el mes que viene. Tengo que preparar una ponencia y una presentación, dijo esperando, como de costumbre, que Violet se encargara de toda la organización del viaje. Ella asintió y sonrió, pero interiormente tomó una decisión. No estaría aquí para entonces. Una llamada telefónica interrumpió sus cavilaciones. Era Edith. Buenos días, cariño. La voz de su suegra sonaba animada. ¿No estás ocupada esta tarde? Necesito hablar contigo. No estoy ocupada, respondió Violet. Hoy solo tengo 2 clientes, hasta la hora de comer. Luego estoy libre. Estupendo. Ven a mi casa a las 2. Y... Edith hizo una pausa. No se lo digas a Ambrose. Eso era inusual. A Edith no le solían gustar los secretos, sobre todo para su hijo. Violet asintió, intrigada. La mañana pasó volando. 2 clientes habituales, ambos notaron su despiste, pero no la cuestionaron. Al terminar de trabajar, Violet pasó por el banco. Era el momento del primer punto de su plan. Abrió una nueva cuenta en el banco, solo a su nombre. Transfirió gran parte de sus ahorros de la cuenta conjunta que tenía con Ambrose. Era el dinero que tanto le había costado ganar. Dinero que había estado ahorrando durante años para el salón de belleza de sus sueños. El empleado del banco, un hombre joven con un bigote bien recortado, procesó todo rápidamente y sin hacer preguntas. Al salir del banco, Violet se sintió extrañamente aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. El primer paso estaba dado. A las 2 en punto se dirigió a casa de Edith. Su suegra la recibió con una sonrisa, pero había cierta preocupación en sus ojos. Violet, tengo noticias, dijo Edith cuando se sentaron en el salón. ¿Te acuerdas de la familia con los gemelos que vive en nuestra casa? ¿En el piso con entrada independiente? ¿En la primera y segunda planta? Claro, asintió Violet. Son unos niños muy guapos. Creo que ya han ido al colegio. Sí, tienen 7 años, confirmó Edith. De todos modos, a su padre lo trasladan a otra ciudad por trabajo. Se mudarán a finales de mes. Violet escuchó atentamente, sin saber muy bien a qué quería llegar su suegra. Y estaba pensando. Edith se inclinó más hacia ella, con los ojos brillantes. Este es el lugar perfecto para tu salón. Una planta baja con entrada independiente para el negocio, un segundo piso para vivir. Violet se quedó helada. Edith estaba sugiriendo exactamente lo que ella misma acababa de empezar a pensar. Edith, ¿tú conoces mis planes? Te conozco, respondió Edith con sencillez. Y he visto cómo has cambiado desde aquella conversación, como si te hubieras despertado de un largo sueño. Cogió la mano de su cuñada. No voy a convencerte de que te quedes con Ambrose. Es tu decisión. Pero quiero que sepas que elijas lo que elijas. Tienes mi apoyo. Mi apoyo. Violet sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No había esperado tanta comprensión. Gracias, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. ¿Qué te parece el piso?, preguntó Edith. ¿Te gustaría verlo? Por supuesto. Organizaron una visita con los vecinos para el día siguiente. La familia estaba encantada de enseñar el piso. Ya habían empezado a hacer las maletas y el ambiente era un poco caótico, pero Violet reconoció enseguida el potencial del lugar. La planta baja, con su gran salón y su entrada independiente, era perfecta para un salón.
Suficiente espacio para unos cuantos puestos de trabajo, una zona de espera y expositores de productos. La primera planta, con 3 habitaciones, podría convertirse en un acogedor hogar. Las ventanas de las habitaciones daban a la pequeña plaza que había detrás de la casa. Es justo lo que necesitaba, dijo Violet mientras Edith y ella salían después de la visita. Sabía que te gustaría, sonrió su suegra. Ya he hablado con el casero. Está dispuesto a alquilártela a un precio razonable. Violet abrazó a Edith. Eres increíble, dijo. ¿Cómo sabes siempre lo que quiero? Quizá porque yo misma lo necesité una vez, contestó Edith en voz baja. Una oportunidad de empezar de nuevo, en mis propios términos. Volvieron al piso de Edith y discutieron los detalles mientras tomaban el té. Violet le explicó su plan. Mudarse poco a poco cuando Ambrose estuviera en el trabajo, preparar los papeles del divorcio, reunir pruebas de su infidelidad. ¿Estás segura de que quieres el divorcio? Rain, preguntó Edith con cautela. Sí, respondió Violet con firmeza. No se trata solo de su infidelidad, se trata de lo que siente por mí, de lo que siente por nuestro matrimonio. No puedo seguir viviendo con un hombre que me considera una sirvienta gratuita. Edith asintió comprensiva. Entonces deberías consultar a un abogado, dijo. Conozco a alguien que es muy buen especialista en derecho de familia. Sería estupendo, aceptó Violet. Acordaron que Edith concertaría una cita con un abogado la semana siguiente. Mientras tanto, Violet empezaría a retirarse de las tareas domésticas. No bruscamente para no levantar sospechas, pero sí lo suficiente para ver cómo se las arreglaba Ambrose sin su apoyo constante. En los días siguientes, Violet intentó cambiar discretamente su comportamiento. Dejó de recordarle a Ambrose las citas y los plazos, permitiéndole controlar su propia agenda. Dejó de limpiar sus calcetines y libros desparramados. Dejé de cocinar comidas elaboradas, limitándome a simples ensaladas y sándwiches. La reacción de Ambrose fue predecible. Primero desconcierto, luego irritación. Una noche, cuando descubrió que no había cena, salió del estudio con aire contrariado. Violet, ¿por qué no hay cena? Preguntó como si estuviera haciendo una pregunta sobre el tiempo. Estoy cansada, dijo ella simplemente, sin apartar los ojos del libro. Prepárate un bocadillo o pide una pizza. Ambrose parecía confuso, como si ella le hubiera sugerido resolver un rompecabezas cuántico. Pero tú siempre preparas la cena, dijo. Esta noche no. Violet pasó página, ignorando su mirada confusa. Tras unos instantes de silencio, Ambrose se dirigió de mala gana a la cocina. Violeta le oía sacudir los platos, dejar caer algo y maldecir en voz baja. Media hora más tarde regresó al salón con un bocadillo que parecía montado por un niño de 5 años. ¿Te encuentras bien?, preguntó masticando. Has estado un poco diferente últimamente. Estoy perfectamente, sonrió Violet. Solo un poco cansada. ¿Asuntos de mujeres? Sugirió Ambrose con la mirada de un hombre que hace un descubrimiento brillante. Violeta casi se echó a reír. Por supuesto, asuntos de mujeres. ¿Qué otra cosa podía importarle a una mujer, sino las hormonas? No que su marido la engañara con una joven estudiante de posgrado y pensara que era una sirvienta superficial. No, solo cosas de mujeres. Sí, supongo que sí, asintió ella, decidiendo no seguir con el tema. Ambrose asintió, complacido por su perspicacia, y volvió al estudio, dejando las migas y el cuchillo sobre la mesita. En otra ocasión, Violet olvidó plancharle la camisa para una reunión importante. Ambrosio lo descubrió por la mañana, cuando estaba a punto de salir. «Violeta, mi camisa azul no está planchada», exclamó con tanta indignación como si se tratara de un desastre nacional. «Oh, lo siento, lo olvidé», dijo ella terminándose el café. «La plancha está en el armario, ¿puedes arreglártelas?» Ambrose la miró como si estuviera loca. «Tengo una reunión dentro de una hora. No sé planchar». «Ya aprenderás». Violet se encogió de hombros. «No es más difícil que calcular la órbita de Plutón». Ambrose se marchó con la camisa arrugada, murmurando algo sobre caprichos de mujer y tormentas hormonales. Violeta le siguió con la mirada y pensó que estaba totalmente desamparado sin ella. Durante 20 años había vivido con una mujer que le había proporcionado consuelo, y ni siquiera había intentado aprender las habilidades domésticas básicas. El encuentro con el abogado tuvo lugar una semana después. Patrick Holder, un amigo de Edith,
Resultó ser un apuesto hombre de mediana edad, de mirada atenta y voz tranquilizadora. Escuchó atentamente la historia de Violet, le hizo algunas preguntas aclaratorias y le explicó el procedimiento de divorcio. En su caso, le recomiendo que reúna pruebas de adulterio, dijo. Podría afectar al reparto de bienes. ¿Qué tipo de pruebas se consideran válidas?, preguntó Violet. Fotografías, mensajes, declaraciones de testigos, respondió el abogado. ¿So? ¿Tiene usted algo de eso? Solo lo que he oído hasta ahora, admitió Violet. Pero puedo intentar encontrar más. Patrick asintió y continuó explicando los aspectos legales del proceso. Al final de la reunión, Violet tenía un plan de acción claro y conocía sus derechos. Paralelamente a los preparativos legales, Violet se dedicó a organizar su futuro salón. Firmó el contrato de arrendamiento de un piso de 2 plantas, encargó el equipamiento y el mobiliario y empezó a planificar el diseño del local. Edith la ayudó con sugerencias y apoyo en los momentos de duda. Violet fue trasladando poco a poco sus objetos personales cuando Ambrose estaba trabajando. Primero los libros, luego la ropa, después los pequeños objetos que le importaban. Intentaba hacerlo con discreción para que su marido no sospechara nada. Un día, mientras empaquetaba su dormitorio, encontró por casualidad el teléfono de Ambrose, que él había olvidado en casa. Normalmente nunca comprobaba sus objetos personales, pero ahora necesitaba una prueba. Con el corazón palpitante, desbloqueó el teléfono. La contraseña era el día de su boda. ¡Qué ironía! Y abrió los mensajes. La correspondencia con Sheila era exactamente como ella esperaba, llena de detalles íntimos, planes para verse, conversaciones sobre su futuro. Ambrose le escribió sobre cómo se sentía asfixiado en este matrimonio, cómo anhelaba estímulos intelectuales, cómo estaba cansado de lo mundano. Sheila respondió con entusiasmo, llamándole genio, su mentor, su futuro. Violet hizo unas cuantas capturas de pantalla, las envió a su correo electrónico y luego devolvió cuidadosamente el teléfono a su sitio. La prueba había sido recibida. Ahora solo quedaba terminar de preparar la cabaña y empaquetar las últimas pertenencias. Una semana antes de su partida prevista, Violet se reunió con Edith para discutir los últimos detalles. No estoy segura de estar haciendo lo correcto, le confió a su suegra. Quizá debería haber intentado hablar con él, darle una oportunidad. Edith la miró atentamente. Violet, le has dado una oportunidad durante 20 años, dijo en voz baja. 20 años apoyándole, cuidándole, sacrificando tus sueños por él. ¿Y cómo te lo había devuelto? Traición y abandono. Cogió la mano de su cuñada. Mereces ser feliz. Mereces vivir tu vida, no ser la sombra de tu marido. Violet asintió, sintiendo que recuperaba la determinación. ¿Y Ambrose?, preguntó. Después de todo es tu hijo. ¿Cómo lo vas a afrontar? Quiero a mi hijo, dijo Edith con firmeza. Pero no apruebo su comportamiento. Es un adulto y tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Si no puede cuidar de sí mismo, debería pedir ayuda a Sheila. Había amargura en su voz, pero también determinación. Violet se dio cuenta de que Edith llevaba años luchando contra sus propios sentimientos, el amor por su hijo y la comprensión de sus defectos. No te preocupes por él, añadió Edith. Puede quedarse en mi casa si sabe cuidar de sí mismo. No lo echaré a la calle, pero tampoco lo mimaré. Violet apretó la mano de su suegra agradecida. Edith siempre la había entendido mejor que su propio marido. Gracias, dijo en voz baja, por todo. Los últimos días antes de su partida estuvieron llenos de una mezcla de ansiedad y expectación. Violet siguió con su comportamiento habitual, sin querer despertar las sospechas de Ambrose. Incluso había preparado su cena favorita, pollo al horno con verduras, la víspera de su prevista partida. Ambrose, inmerso en los preparativos de la conferencia, no notó nada raro. Seguía olvidándose de limpiar lo que ensuciaba. Seguía esperando que Violet se ocupara de las minucias del hogar. Seguía hablando de su trabajo sin interesarse por los asuntos de ella. Por la noche, mientras cenaban, Ambrose dijo de repente, «Estoy pensando en llevarme a Sheila a la conferencia. Está escribiendo un artículo interesante y le vendría bien escuchar las ponencias». Violet casi se atraganta. ¿Cómo de ingenuo o descarado hay que ser para hablar de tu amante a tu mujer? Claro, ¿por qué no?, respondió con calma. Eso sí, no te olvides de reservar habitaciones separadas.
Ambrose la miró con ligera sorpresa. Naturalmente, dijo. Es mi alumna de posgrado, nada más. Por supuesto, nada más, pensó Violet, recordando los mensajes que había leído. Pero se limitó a decir en voz alta. Por supuesto. Por la noche, tumbada junto a su marido, pensó en el hecho de que aquella era su última noche juntos. Durante 20 años habían compartido esta cama, esta casa, esta vida, y mañana todo cambiaría. Extrañamente, no sintió tristeza ni arrepentimiento, solo la tranquila certeza de que estaba haciendo lo correcto. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida, un capítulo en el que ella sería la protagonista, no un personaje secundario olvidado en algún lugar de los márgenes. Tienes razón, este es un punto práctico importante. Lo reescribiré con la cocina del primer piso en la zona de estar. Violet releyó el contrato de alquiler por tercera vez, comprobando cada línea, cada cláusula. Todo estaba en orden. El piso de 2 plantas con entrada independiente era por 2 años con opción a renovación. El alquiler era razonable y se permitía el uso de la planta baja para actividades comerciales. Firmó la última página y exhaló aliviada. Había dado el primer paso oficial hacia una nueva vida. Enhorabuena, señora Thornbridge, sonrió el agente inmobiliario, un hombre mayor de ojos amables. Las llaves son suyas. Puede mudarse hoy mismo. Gracias, señor Garland. Violet cogió el manojo de llaves. Empezaré a mudarme esta semana. Cuando salió de la oficina de la agencia, se metió en el coche y se quedó sentada unos minutos, apretando las llaves en la mano. Por fin se daba cuenta de lo que estaba pasando. Lo estaba haciendo de verdad. Empezaba una nueva vida, sin Ambrose. El siguiente punto de su plan era reunirse con su abogado. Patrick Holder ya había preparado todos los documentos necesarios para el divorcio. Se reunieron en un pequeño café cercano a su despacho. Violet temía que su marido la viera fuera del bufete. Todo está listo, dijo Patrick, entregándole una carpeta. Aquí tienes la demanda de divorcio, la solicitud de división de bienes y los extractos bancarios que demuestran tu contribución económica a la familia. Violet abrió la carpeta y echó un vistazo rápido a los documentos. Todo parecía oficial y serio. Su vida con Ambrose, 20 años juntos, reducida a lenguaje jurídico y números. He añadido las pruebas de infidelidad que me enviaste, continuó el abogado. Capturas de pantalla de mensajes, fotografías. Esto reforzará tu caso para la división de bienes. Gracias, Patrick. Violet cerró la carpeta. Le dejaré los documentos a mi marido el día que me vaya. Es un buen plan, asintió la abogada. Si tiene alguna duda o necesita ayuda, llámeme cuando quiera. Tras la reunión con el abogado, Violet se dirigió a su nuevo piso. Quería echar otro vistazo al lugar, planear dónde colocar los muebles, qué cambios hacer en la distribución de la planta baja para el salón. El piso la recibió vacío y en silencio. Las pisadas resonaban en las paredes desnudas, pero Violeta no se sentía abatida, al contrario, estaba eufórica. Este espacio era una pizarra en blanco en la que podía crear lo que siempre había soñado. Recorrió lentamente la planta baja, colocando mentalmente los puestos de trabajo, la sala de espera, el mostrador de la recepcionista. Pensó en los cambios necesarios, un nuevo cableado para aumentar la iluminación, reorganizar los tabiques para crear un espacio más abierto. La distribución era perfecta para un salón de belleza, mucho espacio para varios escritorios, una pequeña habitación en la parte trasera para almacenamiento, una escalera independiente que conducía al primer piso y que proporcionaba un espacio privado para vivir. Una vez en el primer piso, Violet echó un vistazo a su futura vivienda. Había un amplio dormitorio, una acogedora sala de estar, una cómoda cocina con comedor y un pequeño estudio. Le gustó especialmente la cocina, luminosa, con una gran ventana y electrodomésticos nuevos. Aquí podía cocinar para sí misma sin pensar en los caprichos y preferencias de Ambrosio, experimentar con nuevas recetas. Y lo más importante, después de un día de trabajo, podía subir y estar completamente aislada del espacio de trabajo donde sus compañeras se afanaban. Cuando Violet volvió a casa, se encontró con que Ambrose aún no había regresado del trabajo. Era habitual que se quedara en el laboratorio o en la biblioteca. Ella se había preocupado antes. Le había telefoneado, le había recordado lo de la cena. Ahora se encogió de hombros y se dirigió al estudio.
Allí, en su portátil, abrió un nuevo documento y empezó a escribir una carta al decano del Departamento de Física donde trabajaba Ambrose. Llevaba mucho tiempo dándole vueltas al asunto. Al principio quería marcharse, no tomar represalias, no causar problemas. Pero luego decidió que Ambrose debía responsabilizarse de su comportamiento. No solo por la aventura, al fin y al cabo, era asunto suyo, sino por su relación poco ética con la estudiante. La carta resultó seca y profesional. Sin emoción, solo hechos. El profesor Thornbridge mantuvo una relación íntima con la estudiante de doctorado Sheila Wrightfield, lo que constituye una infracción del código ético de la universidad. Se adjuntaban pruebas, capturas de pantalla de mensajes en los que hablaban de sus encuentros, sus planes y su relación. Violet releyó el correo electrónico varias veces, hizo correcciones, eliminó todo lo que pudiera señalarla como autora. Luego creó una nueva dirección de correo electrónico anónima y envió la carta al decano. No para arruinar la carrera de Ambrose, sabía que no lo despedirían por eso, sino para que se diera cuenta de que sus actos tenían consecuencias. Violet pasó los días siguientes preparando la mudanza. Cuando Ambrose estaba en el trabajo, ella trasladó sus objetos personales al nuevo piso. Ropa, libros, joyas, recuerdos. Tuvo cuidado de no llevarse demasiadas cosas a la vez, no fuera a hacer que su marido notara los cambios. Ambrose, sin embargo, estaba tan absorto en los preparativos de la conferencia que apenas se habría dado cuenta de que la mitad de los muebles habían desaparecido. Al mismo tiempo, Violet estaba ocupada organizando su futuro salón. Encargaba el equipamiento y el mobiliario. Se ponía de acuerdo con los artesanos sobre las reparaciones. Desarrollaba un proyecto de diseño con la ayuda de un programa informático especial. Cada día cuando volvía a casa, se sentía más emocionada e impaciente. Edith la visitaba regularmente en su nuevo piso. La ayudaba con los arreglos y le daba consejos. Un día trajo un pequeño cuadro, un paisaje con el mar y un faro. Fue el primer regalo que me hice tras la muerte de Howard, dijo Edith mientras lo colgaba en la pared del salón. Un símbolo de un nuevo comienzo. Ahora quiero que lo tengas tú. Violet abrazó a su suegra, con lágrimas de gratitud en la garganta. Edith se había convertido para ella en algo más que la madre de su marido. Una verdadera amiga, una mentora, un apoyo. Por fin llegó el día que Violet llamó mentalmente Día X. Ambrose tenía que irse a trabajar temprano por la mañana. Tenía una conferencia a las 8 y no volvería hasta la tarde. El tiempo justo para recoger sus últimas cosas y dejar los papeles del divorcio. Desayunaron juntos como de costumbre. Ambrose habló de la próxima conferencia, de su ponencia, de la reacción de la comunidad científica a su último artículo. Violet escuchaba, asentía, sonreía, como había hecho durante 20 años. Pero por dentro ya se estaba despidiendo de esta vida, de esta casa, de este hombre que en realidad nunca la había visto. «No te olvides de pagar la factura de la luz», dijo Ambrose, levantándose de la mesa. El último recordatorio había llegado ayer. «Por supuesto», contestó Violet, recogiendo los platos. «Que tenga un buen día». Ambrose asintió, recogió su maletín y se marchó sin darle un beso de despedida, sin decirle nada personal, como hacía siempre. En cuanto la puerta se cerró tras él, Violet respiró hondo y comenzó la parte final de su plan. Sacó las cajas que había preparado de antemano y empezó a empaquetar las últimas pertenencias. Los pocos conjuntos que le quedaban, los cosméticos del baño, el jarrón de cerámica favorito de su madre. Tardó unas 2 horas en empaquetar todo lo que necesitaba. Era increíble lo pocas cosas verdaderamente importantes que tenía después de 20 años de matrimonio. O tal vez ya había trasladado antes las cosas más importantes y ahora solo empaquetaba lo que le quedaba. Al cargar el coche, Violet volvió a la casa por última vez. Recorrió las habitaciones, despidiéndose de cada una de ellas. Aquí había momentos felices, no podía negarlo. Había mañanas llenas de sol y esperanza. Había tardes pasadas en acogedor silencio, leyendo libros. Había habido momentos de intimidad, charlas, risas. Pero todo había quedado en el pasado, enterrado bajo años de abandono y falta de respeto. En el despacho de Ambrose, Violet colocó cuidadosamente sobre la mesa una carpeta con los papeles del divorcio. Encima colocó una nota que había escrito la noche anterior, tomándose mucho tiempo para elegir las palabras. Ambrose, me marcho.
Nuestro matrimonio hace tiempo que dejó de ser una sociedad para convertirse en una forma de cohabitación conveniente para ti, en la que yo actúo como ama de llaves, secretaria y a veces esposa. Escuché tu conversación con Sheila. Conozco tu relación. Sé que me consideras una sirvienta gratuita y una mujer superficial. Durante 20 años te mantuve, te cuidé, hice posible que trabajaras. 20 años renunciando a mis sueños por tu comodidad. Ya no lo haré más. Voy a empezar una nueva vida. Voy a abrir el salón de belleza que siempre soñé. Estoy viviendo para mí misma, no para servir a tus ambiciones. Los papeles del divorcio están en el archivo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para discutir los detalles. No intentes buscarme o hacerme cambiar de opinión. Esta decisión es definitiva. Violet. Releyó la nota, se aseguró de decirlo todo correctamente, sin emociones ni acusaciones innecesarias, y la colocó sobre la carpeta. Luego se quitó el anillo de casada y lo colocó a su lado. Este gesto le pareció simbólico. Se había roto el último vínculo con su vida pasada. Al salir de casa, Violeta no miró atrás. Subió al coche, arrancó el motor y se marchó sin sentir pena ni tristeza. Solo alivio y expectación por el futuro. Edith la esperaba en su nuevo piso, ayudándola a colocar los muebles del salón que habían llegado por la mañana. ¿Ya está todo?, preguntó cuando Violet entró con la última caja. Todo, asintió Violet. Los papeles están sobre la mesa, las cosas están empaquetadas. Ya estoy libre. Edith la abrazó y permanecieron así unos minutos sin decir palabra. Luego volvieron al trabajo. La vida continuaba y un nuevo capítulo exigía acción, no reflexión. Por la tarde, cuando el trabajo principal había terminado, Violet se sintió cansada de repente. No físico, sino emocional. 20 años de matrimonio habían terminado en un solo día. 20 años de hábitos, rituales, expectativas. Había que dejarlos atrás y crear otros nuevos. ¿Qué crees que está haciendo Ambrose ahora?, le preguntó a Edith mientras se sentaban en la cocina del segundo piso a comer la pizza que había pedido. Probablemente acaba de descubrir tu nota, respondió su suegra, mirando el reloj, y está intentando averiguar qué ha pasado. Violet asintió. Se imaginó a Ambrose llegando a casa, llamándola, sin obtener respuesta, entrando en el estudio y viendo el expediente. ¿Cómo lee la nota, sin dar crédito a lo que ve en sus ojos? ¿Cómo la llama pero su teléfono no responde? Ella cambió de número esta mañana. ¿Cómo intenta averiguar qué hacer a continuación? Y le espera otra sorpresa en la universidad, añade, recordando la carta al decano. ¿Seguro que era necesaria?, preguntó Edith con cautela. Sí, respondió Violet con firmeza. No es venganza, Edith. Es justicia. Violó el código ético al involucrarse con una estudiante. Está mal, independientemente de nuestra situación personal. Edith asintió, aceptando su decisión. ¿Qué vas a hacer mañana?, preguntó cambiando de tema. Voy a reunirme con un diseñador de interiores y luego con un proveedor de cosméticos, respondió Violet. Necesito tener el salón listo para abrir lo antes posible. ¿Puedo ayudarte en algo? Shanar, solo tienes que estar ahí para mí. Violeta sonrió. Ya está bien. La campana sobre la puerta de Violet's Magic tintineó melodiosamente, anunciando la llegada de un nuevo cliente. Violet levantó la vista del mostrador de la recepcionista, donde estaba revisando la agenda de la semana siguiente. Buenas tardes. ¿Qué puedo hacer por usted? Oh, Edith, sonrió al ver a su antigua suegra. En el año y medio transcurrido desde su divorcio, Edith no solo había permanecido cerca de ella, sino que se había estrechado. Su relación se había transformado de lazos familiares formales en una verdadera amistad. Hola, cariño. Edith recorrió el salón con la mirada. ¿Cómo estás hoy? Estupendamente. Violet salió de detrás del mostrador. Hoy tenemos la cita completa. Kelly y Sara están trabajando sin parar. Señaló con la cabeza a las dos maestras que estaban ocupadas con los clientes. En los últimos 18 meses, Violet's Magic había pasado de ser un sueño a convertirse en un negocio de éxito. Las acogedoras instalaciones, el equipo profesional y el personal bien seleccionado creaban un ambiente que atraía a los clientes y hacía que volvieran. ¿Hoy cierran temprano?, preguntó Edith, fijándose en el cartel del horario de apertura. Sí, tengo planes para esta noche, respondió Violet con un poco de vergüenza.
¿Otra vez con Nate? Edith sonrió socarronamente. Sí, vamos al teatro, asintió Violet. Subimos, estaba a punto de preparar el té. Subieron las escaleras hasta el primer piso, la zona de estar del piso. En año y medio, Violeta había transformado por completo el espacio. Paredes claras, muebles cómodos, muchas plantas y cuadros. Todo hacía que se sintiera como en casa, un verdadero hogar que solo le pertenecía a ella. Te he traído estas peonías, dijo Edith, sacando un ramo de su bolso. Acaban de florecer en mi jardín. Son preciosas. Violet puso las flores en el jarrón. Gracias. Se instalaron en la cocina. Violet puso la tetera y sacó las galletas que había horneado el día anterior. Eran momentos sencillos, pero eran los momentos que daban sentido y alegría a su vida. ¿Cómo está Ambrose?, preguntó Violet mientras servía té en las tazas. No hacía esta pregunta por el deseo de regodearse, sino por auténtico interés en el hombre con el que había pasado 20 años de su vida. Edith suspiró. Es lo mismo, respondió. Ayer fui a verle. La casa es un desastre, por supuesto. Intenta mantenerla limpia, pero ya conoces a Ambrose. Violet lo sabía. En 20 años de matrimonio, había aprendido todos los hábitos y peculiaridades de su marido. Su incapacidad para darse cuenta de las pequeñas cosas de la vida. Su despiste, su absoluta impotencia en asuntos de la vida cotidiana. Se ha vuelto a olvidar de pagar la factura de la luz, continuó Edith. Se lo recordé, pero me dijo que estaba demasiado ocupado preparando la conferencia. Algunas cosas no cambian, dijo Violet sin amargura. Pero otras sí, y mucho. Edith miró a su cuñada con atención. Se te ve feliz, Violet. Realmente feliz. Soy feliz, respondió Violet con sencillez. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo mi propia vida, no sirviendo a la de otros. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Cuando dejé a Ambrose, tenía miedo de no lograrlo, que no sería capaz de construir un negocio, que me sentiría sola, que me arrepentiría de mi decisión. Pero ha ocurrido exactamente lo contrario. El salón está prosperando. Tengo nuevos amigos, nuevos intereses, y nunca, ni por un minuto, me he arrepentido de mi elección. Estoy orgullosa de ti, dijo Edith con calidez. Has encontrado la fuerza para cambiar tu vida, y eso es admirable. Bebieron té y hablaron de cosas sin importancia. De los nuevos clientes del salón, de un libro que Edith había leído hacía poco, de los planes para el verano. Era la conversación habitual entre dos personas que valoran la compañía de la otra. ¿Y Sheila?, preguntó Violet de repente. ¿Siguen juntos? Oh, no, Edith sacudió la cabeza. Ella lo dejó 3 meses después de vuestro divorcio. Al parecer, la romántica charla sobre estrellas y física cuántica no compensaba tener que lavarle los calcetines y recordarle que pagara las facturas. Violet no pudo contener una sonrisa. No se estaba regodeando. Es que la situación era demasiado previsible. ¿Y la investigación de la universidad?, preguntó. Tras su carta anónima al decano, la universidad había abierto una investigación sobre la relación de Ambrose con la estudiante. No es que Violet hubiera seguido el proceso, pero conocía algunos detalles por Edith. Oficialmente, el caso estaba cerrado, respondió Edith. Sheila había negado cualquier relación inapropiada, y sin su testimonio era difícil probar nada. Pero extraoficialmente, la reputación de Ambrose estaba dañada. Le habían suspendido de la supervisión de estudiantes de posgrado y algunos colegas se habían vuelto más fríos con él. Violet asintió. No quería arruinar la carrera de Ambrose, solo demostrarle que sus actos tenían consecuencias. Parecía estar funcionando. ¿Y cómo está tu Nate?, preguntó Edith, cambiando de tema. ¿Va en serio?, se preguntó Violet. Nate Harding había llegado a su vida hacía 6 meses. Un arquitecto que trabajaba en un proyecto de renovación del edificio de enfrente. Había entrado en el salón a la hora de comer para hacerse la manicura, para una presentación a un cliente, según le había explicado con un poco de vergüenza. Se pusieron a hablar y la conversación derivó en una invitación a cenar. No sé si lo llamaría serio, respondió ella con sinceridad. Lo pasamos bien juntos. Es inteligente, atento e interesante. Pero no saco conclusiones precipitadas. Y haces bien en hacerlo, convino Edith. No hay necesidad de precipitarse. Disfruta del momento. Esa era una de las principales lecciones que Violet había aprendido de su experiencia.
Disfrutar del presente sin preocuparse demasiado por el futuro. Vive tu vida día a día, haciendo cosas que te aporten alegría y plenitud. Cuando Edith se marchó, Violet subió a su dormitorio para prepararse para la velada. Eligió un vestido azul oscuro con los hombros descubiertos que le sentaba muy bien. Rara vez se había comprado ropa bonita, pues pensaba que era un despilfarro de dinero. Ahora se permitía esos pequeños placeres, no por vanidad, sino por respeto a sí misma. Mientras se preparaba para salir, recordó su conversación con Edith sobre Ambrose. Se preguntó si él se daba cuenta de lo que había perdido. ¿Se daba cuenta de lo mucho que ella había hecho por él todos estos años? ¿O seguía considerándola una sirvienta libre que simplemente había decidido renunciar? Pero ya no importaba. La vida de Ambrose ya no le importaba. Ella tenía su propia vida, sus propios planes, sus propios sueños. Y esa libertad, ese derecho a controlar su propio destino, era lo más valioso que había ganado desde el divorcio. El teléfono sonó. Nate dijo que estaría allí en 10 minutos. Violet se miró por última vez en el espejo y sonrió a su reflejo. Había una confianza en sus ojos que antes no existía. La confianza de una mujer que sabía lo que valía. Bajó las escaleras y se detuvo un momento en el salón. La jornada laboral había terminado. Los maestros se habían marchado, dejándolo todo en perfecto orden. El mostrador de la recepcionista, donde pasaba la mayor parte del día recibiendo a los clientes, contestando al teléfono, coordinando el trabajo. Sillas para los clientes, cómodas y elegantes. Una pared de certificados y diplomas. Violeta había hecho varios cursos de reciclaje a lo largo del año, perfeccionando constantemente sus habilidades. Este era su espacio, su creación, su orgullo. Un lugar donde hacer realidad su talento y sus ambiciones. Un lugar donde se la valoraba no por lo que hacía para los demás, sino por lo que hacía como profesional. Al salir, Violet vio llegar el coche de Nate. Se bajó y la saludó sonriendo. Alto, de pelo castaño y ojos atentos. Era todo lo contrario a Ambrose. Con los pies en la tierra, práctico, que escuchaba y atendía. Con él, Violet se sentía como una igual, no como una asistente. «Estás preciosa», dijo Nate, abriéndole la puerta del coche. «Gracias», sonrió Violet al subir al coche. Condujeron hasta el teatro, hablando del día anterior, de sus planes para el fin de semana, del nuevo proyecto de Nate. Una conversación normal entre dos adultos que se respetaban y disfrutaban de su mutua compañía. Al pasar por delante de la universidad donde trabajaba Ambrose, Violet miró el edificio que le resultaba familiar. Antes había pasado mucho tiempo aquí, esperando a su marido a la salida del trabajo, yendo a buscar papeles olvidados, asistiendo a actos de la facultad. Ahora solo era un edificio por el que pasaba de camino al teatro. «¿Va todo bien?», le preguntó Nate, fijándose en la expresión de sus ojos. «Sí, acabo de recordar algo», dijo Violet. «Nada importante». Y era verdad, el pasado ya no le pesaba, ya no le causaba emociones dolorosas. Simplemente estaba ahí, formaba parte de su experiencia, de su historia, pero no definía su presente ni su futuro. En el teatro estaban viendo una obra moderna sobre una mujer que, a los 40 años, decide cambiar su vida por completo. Violet sonrió, reconociendo en la heroína algunos de sus rasgos, sus miedos y esperanzas. Nate, sentado a su lado, la miraba de vez en cuando, como tratando de averiguar qué estaba pensando. Después de la obra fueron a un pequeño restaurante cercano. Durante la cena, Nate habló de su nuevo proyecto. La renovación de un viejo edificio para convertirlo en un moderno centro multifuncional. «Me gusta trabajar con edificios antiguos», dijo. «Tienen carácter, historia. La tarea del arquitecto es preservar esa historia, pero al mismo tiempo adaptar el edificio a las necesidades modernas. Es como lo que le pasa a la gente», dijo Violet pensativa. «Nosotros también somos portadores de historia, experiencia, carácter. Y también nosotros debemos adaptarnos al cambio sin perdernos». Nate la miró con interés. «Nunca lo había pensado así, pero tienes razón», dijo. «¿Has cambiado mucho en el último año?» Violet dudó. «No creo que haya cambiado en mi esencia», dijo. «Más bien me he vuelto más yo. Me he despojado de los papeles que había interpretado durante años y he descubierto que, debajo de ellos, sigo siendo la auténtica yo». Nate asintió comprensivo. Era una de las cualidades que Violet valoraba en él.
Su capacidad para escuchar y comprender, sin juzgar ni tratar de dar consejos no solicitados. A medida que avanzaba la velada, hablaron de todo tipo de cosas. Libros que habían leído recientemente, películas que querían ver, lugares que soñaban con visitar. Una conversación normal entre dos personas que se están conociendo, encontrando intereses comunes y temas de conversación. Cuando Nate la llevó a casa, ya era tarde. La acompañó hasta la puerta del salón. Gracias por una velada maravillosa, le dijo. Gracias a ti también, sonrió Violet. Había sido un placer. Se quedaron en la puerta mirándose. El momento incómodo que se produce al final de una cita, cuando no sabes qué hacer a continuación. ¿Puedo besarte?, preguntó Nate. Violet agradeció la pregunta. Respetó su espacio, su elección. Ambrose nunca le había preguntado. Solo había cogido lo que creía que le pertenecía por derecho. Sí, respondió ella. El beso fue suave, sin insistencia, sin intentar demostrar nada ni reclamar derechos. Solo una expresión de afecto, de interés, de querer estar más cerca. Cuando Nate se fue, Violeta subió al primer piso, a su apartamento. Se puso la ropa de casa, se desmaquilló, se sirvió un vaso de vino y salió al pequeño balcón. Desde allí tenía una vista de la calle tranquila, de las casas con ventanas iluminadas, detrás de las cuales vivían otras personas con sus historias, alegrías y problemas. Pensó en su vida, en el camino que había recorrido en el último año y medio, en el salón que se había convertido no solo en un negocio, sino en un lugar en el que podía poner en práctica sus dotes creativas y organizativas. De los nuevos amigos que había hecho, de los viejos contactos que había conservado. Sobre Nate, con quien era tan fácil y relajante estar. Y Ambrose, por supuesto. Sobre el hombre con el que había pasado 20 años. Sobre su genio y su egoísmo, sus momentos de intimidad y sus años de distanciamiento. Sobre cómo la había llamado sirvienta libre, sin darse cuenta de que estaba perdiendo lo más preciado que tenía. Pero no había amargura ni arrepentimiento en esos pensamientos. Solo aceptación y gratitud, por la experiencia, por las lecciones, por la oportunidad de volver a empezar. Violet no odiaba a Ambrose, no le deseaba ningún mal, solo se daba cuenta de que se merecía algo mejor que ser una sombra en la vida de otra persona. Después de terminarse el vino, volvió a su piso y se acostó. Mañana sería un nuevo día, con clientes, reuniones, decisiones y oportunidades. Un día en su nueva vida que estaba construyendo con sus propias reglas y para sí misma. Mientras se dormía, Violeta pensó en lo extraño que había resultado todo. Si no hubiera vuelto a casa ese mismo día, si no hubiera oído a su marido hablando con su amante, quizás seguiría viviendo como una sirvienta libre. Pero el destino le había dado la oportunidad de ver la verdad, y ella había encontrado la fuerza para aprovechar esa oportunidad. Ahora, un año y medio después, lo sabía. Había sido la mejor decisión de su vida. No porque le hubiera traído el éxito o una nueva relación, sino porque la había devuelto a sí misma. Una mujer que sabía lo que valía y estaba a la altura de ello.